Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal, El Exilio Psiquiátrico. Esta vez vamos a estar echándole un vistazo a la película La Sustancia, una película reciente protagonizada por Demi Moore que estimuló muchas preguntas en mi mente después de verla, específicamente en términos de las implicaciones psicológicas de la premisa. Y al final vamos a ver qué elecciones yo hubiera tomado si estuviera en el lugar de la protagonista y también me interesaría saber qué decisiones hubieran tomado ustedes en sus zapatos. Esta película fue lanzada en el 2024, dirigida y escrita por Coralie Fargy y en mi caso la vi a través del sistema de streaming. La premisa es que existe un químico que produce una versión más joven, más hermosa y más perfecta de la persona que lo usa. Fíjense en esta cicatriz que tiene el cuerpo porque vamos a hablar de ella en un momento. Y comienza la historia con Elizabeth, una mujer de 50 años que fue una actriz muy exitosa de películas y ahora se aferra a la fama en un rol más reducido como una instructora de aeróbicos en un programa de televisión. Incluso este pequeño remanente de fama está a punto de perderlo porque el productor considera que ella está básicamente muy vieja para la audiencia, que ya no es atractiva y están a punto de descartarla como si fuera un objeto. Entonces, Elizabeth tiene problemas de hacer las paces con el hecho de que está envejeciendo, está perdiendo su belleza y el lugar que esa belleza le permite acceder en una sociedad materialista que objetiviza a la mujer. Y es en estas circunstancias que ella toma posesión de la sustancia a la que se refiere el título de la película y en vez de psicológicamente hacerle frente a los cambios que está enfrentando y avanzar a la próxima etapa de la vida con dignidad y con fortaleza, decide no solo permanecer en la etapa en la que está a fuerza de, digamos, de cirugía y tratamientos estéticos, sino que decide regresar a una etapa anterior. Psicológicamente este es un proceso de regresión que la película simboliza a través de volver a ser joven, físicamente joven, pero es básicamente un proceso de regresión psicológica a un estadio de desarrollo anterior, en vez de proseguir con lo que sería el próximo estado natural de su desarrollo psicológico, que es la vejez. Y eso nos lleva a Sue, la versión joven de Elizabeth, es una mujer en su plena belleza física, en su pico de belleza y atractivo, que se convierte en una sensación de un día para el otro y reemplaza a su versión de más edad en el programa de televisión de aeróbicos. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, Elizabeth se inyecta la sustancia, tiene una convulsión y su cuerpo genera una versión más joven de sí misma, que es Sue. Y Sue emerge de una apertura en el cuerpo, en la espalda del cuerpo de Elizabeth. Esa es la apertura que vimos en el afiche de la película. Entonces los dos cuerpos tienen que intercambiar estado de conciencia cada 7 días. Un cuerpo está consciente, activo, interactuando con el mundo, el otro permanece en un tipo de estado comatoso. Y ese cuerpo que está en un estado comatoso tiene que ser alimentado intravenosamente con un alimento específico. Cuando Elizabeth está activa,
Sue está en estado comatoso recibiendo este alimento y viceversa. La persona que está activa tiene que, en el caso de Elizabeth, cuando Sue, la versión joven, está activa, tiene que inyectarse un fluido estabilizante que se extrae del cuerpo original. Entonces, cuando Sue está activa, tiene que extraer este fluido del cuerpo de Elizabeth, inyectarse a sí misma para que su cuerpo más joven no se degenere y pueda mantenerse de una manera intacta. Para mí, la pregunta central que generó la película, en primer lugar, es si Elizabeth y Sue son en verdad la misma persona. Una de las cosas que la película hace énfasis múltiples veces es, tienen que recordar que ustedes dos son una. Vamos a explorar a ver si eso es cierto, porque para mí si vale la pena o no embarcarse en todo este proceso depende de si la persona que se genera es la misma persona que la persona que existía originalmente, eh, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que Elizabeth y Sue eh, sean la misma persona? En mi opinión, hay por lo menos tres. Estas son condiciones necesarias, tienen que estar presentes para que ellas dos sean la misma persona, pero no son suficientes. Incluso si están presentes, puede ser que no sean la misma persona. Pero si una de ellas no se cumple, ya sabemos que de hecho no son la misma persona. Primero, que las dos sean genéticamente idénticas. Segundo, que compartan una misma conciencia con una continuidad de memoria. Y tercero, que sean psicológicamente idénticas. Genéticamente idénticas, psicológicamente idénticas y compartiendo un mismo campo de conciencia. Vamos a ver la primera condición. Elizabeth, vamos a explorar si de hecho son genéticamente idénticas o no. Lo primero que vemos, si regresamos a la foto anterior, es que Elizabeth y Sue tienen color de ojos diferentes. Entonces, la sustancia no está reproduciendo una versión joven de Elizabeth, está creando una versión diferente de Elizabeth, una versión más joven de Elizabeth diferente, ya sea induciendo mutación en los genes o alterando la expresión de los genes. Por ejemplo, sabemos que el color de ojos azul es producto de genes recesivos, entonces la persona tiene que tener dos genes recesivos para expresar ojos azules. La persona con ojos marrones, en este caso, podría tener un gen dominante color marrón y un gen recesivo para ojos de color azul. Entonces la sustancia podría estar inhibiendo la expresión del gen dominante, con lo cual se genera la expresión del gen recesivo y podríamos tener entonces azul con color de ojos azul. Color de ojos que se generó no necesariamente causando una mutación o cambiando los genes, sino inhibiendo la expresión de uno de los genes para permitir la expresión del otro. Pero ya al hacer eso, tenemos dos personas que empiezan a diferenciarse a un nivel genético, ya sea porque los genes cambiaron o porque la expresión de los genes cambió. Ahora vamos a considerar dos casos más extremos. Por ejemplo, el caso de la clonación. Si yo, digamos, me clono a mí mismo y genero un cuerpo que es genéticamente idéntico a mí, aún así no estoy generándome a mí mismo, estoy generando una persona diferente. Porque a pesar de que yo y mi clon somos genéticamente idénticos, ese clon que, digamos, se genera como un feto y tiene que desarrollarse en un ambiente intrauterino y entonces salir al mundo, está exponiéndose a una secuencia de eventos completamente diferente a la que yo fui expuesto. La forma de concepción es diferente, in vitro versus natural, reproducción sexual. El ambiente intrauterino es diferente. Los dos crecimos en un cuerpo, en un útero diferente. Este clon va a estar expuesto a una diferente cultura, probablemente a una diferente geografía.
a una diferente generación, diferentes padres, diferentes amigos, diferente educación, etcétera. Entonces, a pesar de que se empieza desde un punto genético idéntico, ya desde el principio los, los caminos empiezan a divergir y terminamos con dos personas que son diferentes. Lo mismo pasa en el caso de hermanos gemelos. De hecho, los hermanos gemelos es un caso más extremo porque son dos individuos genéticamente idénticos, producto de la misma concepción, desarrollados en el mismo ambiente intrauterino, con los mismos, criados por los mismos padres, con los mismos hermanos, yendo a la misma escuela y en muchos casos teniendo los mismos amigos. Son parte de la misma generación y de la misma cultura. Y aún así no son la misma persona. Y cualquiera que haya tenido la oportunidad de hacer amistad con hermanos gemelos sabe que el hermano A y el hermano B, la hermana A y la hermana B, aunque sean genéticamente idénticos, son personas física y psicológicamente diferentes, con muchas cosas en común, pero incluso dos individuos genéticamente idénticos que comparten todos estos factores a través de su desarrollo, hay suficientes diferencias como para al final terminar como dos personas diferentes, física y psicológicamente. De hecho, hay evidencia de que ya desde el ambiente intrauterino uno de los gemelos está recibiendo más nutrición que el otro. Ya ahí el desarrollo y las diferencias el desarrollo empieza a ser diferente y las diferencias empiezan a surgir. Ahora, ¿cuánto más no será el caso de Elizabeth, que no tuvieron la misma concepción, no son la misma generación, no tuvieron los mismos padres, y etcétera, y todo lo demás? La conclusión es que esta condición no se cumple. Sue y Elizabeth no son genéticamente idénticas. Y en mi opinión tampoco comparten el mismo campo de conciencia, no comparten la misma mente, no comparten la misma conciencia. Al principio parecería que todo empieza bien porque Sue emerge con una psicología completa, con destreza de lenguaje y aculturada al contexto en el que se encuentra. Y todo esto lo más probable es que viene de Elizabeth. Pero aún, lo primero que notamos es que Elizabeth no está consciente del comportamiento de Sue y viceversa. La conciencia de cada una está encapsulada en su propio cuerpo. De la única forma que ellas tienen noción de lo que hizo la otra es a través de las consecuencias de las acciones y las decisiones que tomó. Por ejemplo, cuando sube el desastre que le hizo Elizabeth en la cocina, cuando se fue en un binge de comida, o cuando Elizabeth ve el anuncio, el letrero gigante del programa de televisión de Sue, así es como ellas se enteran de lo que hizo la otra mientras la respectiva estuvo inactiva. Entonces, no hay una continuidad de memoria, cada conciencia está encapsulada en su propia experiencia. Y esto hace que aún en el caso que empezaran con la misma conciencia, cosa que parece que no es el caso en primer lugar, eh, cada una de ellas empezara a divergir en su experiencia en el mundo. Por lo tanto, esta condición tampoco se cumple. Y la tercera condición era que fueran psicológicamente idénticas. Y aquí de nuevo, incluso si empezaran con el mismo temperamento y aún si tuvieran la misma continuidad de memoria, que no la tienen, al momento que se separan en dos cuerpos diferentes, empieza a haber una diferencia en su psicología, porque la gente va a reaccionar de manera diferente a cada una. Los comportamientos que se van a recompensar socialmente van a ser diferentes en cada una. Y cómo el éxito y el fracaso altera la visión de mundo de cada una va a ser diferente. Así que esta condición tampoco se cumple. Ninguna de las tres condiciones se cumple.
Entonces, Elizabeth y Sue no son la misma persona, son dos personas diferentes. Para mí, de la única manera que la premisa de la película podría tentar razonablemente a una persona es que la sustancia generara un, un cuerpo más joven compartiendo la conciencia de la persona original. O sea, digamos que cuando Sue sale del cuerpo de Elizabeth, saldría con la conciencia, la psicología, la personalidad de Elizabeth. Y cuando Elizabeth regresara a su cuerpo original, guardara las memorias, la satisfacción, el placer que derivó de haber sido joven por una semana. Pero este proceso ni siquiera le da eso. Es como una satisfacción vicaria, derivar satisfacción a través del éxito de otra persona. Elizabeth está perdiendo, cada vez que su abuso del proceso le está quitando largo de vida a Elizabeth. Entonces Elizabeth básicamente se está sacrificando por una persona que es diferente genéticamente, psicológicamente y existencialmente. Esto ni siquiera es una forma de altruismo porque tampoco es que Sue la va a sobrevivir. No es que ella se está sacrificando por el bienestar de Sue para que Sue sobreviva. Cuando Elizabeth deje de existir, Sue deja de existir. Así que esto no es altruista y tampoco es como el sacrificio que se hace por los hijos. Una posibilidad es, como dijo Haldane, uno de los precursores de la sociobiología, él decía que él felizmente daría su vida por 2 hermanos o 8 primos, y es porque 2 hermanos u 8 primos, en 2 hermanos o en 8 primos, se contiene toda la información genética de un individuo. Entonces, genéticamente eso haría sentido. Y se podría decir que, a pesar de que Sue no es genéticamente idéntica a Elizabeth, es lo suficientemente parecida genéticamente. De hecho, probablemente es la persona genéticamente hablando más parecida a Elizabeth en el mundo, que ella está decidiendo sacrificarse por ella. Si ese instinto existiera en los seres humanos, sería algo instintivo que ella está haciendo sin notarlo. O simplemente es una cuestión de vanidad, donde ella piensa que una versión joven que comparte mucho genéticamente y psicológicamente con ella está teniendo éxito en el mundo, y ese saber eso, la vanidad, la satisfacción a su vanidad que le genera eso, hace que todo el proceso haga sentido. Pero si yo estuviera en sus zapatos, definitivamente, sabiendo lo que soy, en el momento en que, y obviamente juzgando desde una distancia segura, en el momento en que yo me doy cuenta que esta versión más joven de mí es una persona diferente, con una conciencia encapsulada que no comparte conmigo, yo paro el experimento, no vale la pena. Esa sería mi respuesta a la situación. Pero me interesa saber lo que ustedes piensan, si vieron la película, qué les pareció y qué les parecieron las elecciones que hizo Elisa, las decisiones que tomó Elizabeth y qué harían ustedes en esa situación. Como de costumbre, gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.